Bueno chicos, en este corto video les va a quedar el postmercado del miércoles 17 de septiembre. Eh, Como recordarán chicos, este día estuvimos operando de forma independiente cada uno la sesión de Londres y ya de forma conjunta la sesión de Nueva York. Chicos, quiero mostrarles algo muy interesante que de igual forma se los mostré desde el inicio del Zoom en vivo que hicimos en Nueva York. Y es esto, muchachos. El mercado justamente el día de ayer nos rompió el primer, perdón, el overhigh, que era este, ¿cierto? Eso indudablemente es una señal de que posiblemente se vengan unas compras como impulso y ventas como retroceso. Es decir, es posible que de aquí en adelante se empiece a formar una estructura alcista. Esperemos que así sea, chicos. Recordemos que personalmente a mí me gusta mucho cuando la estructura es clara. No importa si es hacia la compra, no importa si es hacia la venta, pero que sea clara, ¿vale? Que sea clara. Entonces, el mercado luego de romper este primer punto estructural en la temporalidad diaria, ojo, es supremamente importante, rompió este otro lower high, chicos, podríamos decirse que el último rompimiento de estructura, ese punto estructural es el punto más alto que había creado o que ha creado en la temporalidad diaria, ¿cierto? Por mucho tiempo. Miremos incluso que sí creó otros puntos más altos que fueron estos, pero hace muchos años, chicos, por allá en el 2021, ¿vale? Entonces, recientemente, ese punto estructural que nos rompió ayer, esos dos puntos estructurales, eran dos puntos estructurales bastante importantes que como les decía chicos, repito, empiezan a formar tal vez una estructura alcista, ¿vale? O es teóricamente lo que debería ser, ya deberíamos continuar haciéndole seguimiento para obviamente mirar cómo se va desarrollando. Pues en la teoría, eso es lo que debería pasar, ¿cierto? Recordemos que aquí en el trading no siempre la teoría se alinea con la práctica, pero nosotros como traders, la teoría es lo único que tenemos para poder soportar lo que hacemos en el mercado. ¿Ok? Entonces, chicos, en ese orden de ideas, veíamos desde inicios de esa semana, incluso desde la finales de la semana anterior, veíamos claramente una estructura alcista, chicos. En principio, yo pensaba que esa estructura alcista era parte de un retroceso, ¿sí? ¿Y por qué parte de un retroceso? Porque yo veía ventas como impulso. Por precisamente, eso también lo expliqué en un postmercado que hicimos hace algunos días, creo que en el de ayer. Ese último movimiento, chicos, era un movimiento bajista que rompió varios puntos estructurales importantes, ¿vale? Por eso yo pensaba que se venían ventas como impulso, compras como retroceso. Y por eso específicamente también, chicos, fue que el día lunes yo busqué, yo busqué unas ventas, chicos, en Londres. Recuerden que les dije que el día de Londres me llevé un 1-1, eh, porque pensé obviamente que el mercado se iba en ventas como impulso. Fue más o menos una entrada que tomé por estos puntos. Fíjense que todo ese impulso para mí había dado este retroceso que tenía buena zona de descuento, entonces por eso busqué las ventas. Pero ya vemos que pasó totalmente lo contrario a lo que yo estaba esperando. El mercado continuó desarrollándose hacia el alza, chicos, creando cada vez puntos más altos y bajos más altos, ¿vale? Esto lo podemos decir ahora, obviamente que ya vemos que pasó esto, pero por ejemplo por acá, por esta zona era difícil poder predecir que eso iba a pasar. Era probable, sí, pero era difícil predecir, ¿vale? Entonces el mercado desde principio de esta semana, chicos, empezó a moverse muy alcista, ¿cierto? Movimientos bastante fuertes hacia el alza. Entonces, desde el día de ayer, chicos, y quedó también registrado en el postmercado del día de ayer, yo empecé buscando compras, ¿cierto? Moviéndome a favor de todo este impulso que naturalmente había también roto varios puntos estructurales, ¿cierto? Entonces, para el día de hoy, chicos, específicamente en Londres, ya yo tenía una visión de que compras como impulso, ventas como retroceso, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces, yo tenía por aquí inicio de impulso, fin de impulso, ¿vale? Y teníamos más o menos por aquí un descuento del 50%.
¿ok? Que ese descuento del 50% llegó a ser concretado únicamente hasta después de la sesión operativa de Londres. Y vamos a ver específicamente qué era lo que estaba buscando yo en Londres. En Londres, o qué fue lo que pasó en Londres. En Londres, chicos, la estructura, déjenme yo retrocedo un poquito hasta el día de hoy. Listo, perfecto, hasta esa zona, ¿cierto? Me interesa esta zona. Y chicos, yo veía, obviamente, ventas como retroceso. En ese orden de ideas, unas ventas las podría yo aprovechar siempre y cuando moviera buena cantidad de pips, una cantidad de pips considerable y que yo considerara, obviamente, importante arriesgarme para ir por ellos. Entonces, chicos, lo primero que yo vi aquí era que el mercado perfectamente podría ser un retroceso, ¿cierto? Si yo marcaba inicio de impulso y fin de impulso más o menos por aquí, me iba a dar cierta zona de llegada como para que el mercado intentara bajar un poco más. Aquí confluía el descuento con un buen vacío que me gustaba y yo en la temporalidad de 15 minutos específicamente, chicos, yo vi un rompimiento de estructura. Véanlo aquí. Aquí hay un rompimiento de estructura y aquí recién empezando Londres intenta activar el orden en quiebre por el lado contrario, ¿cierto? Lo cual llegaría a ser muy válido desde mi confirmación de 15 minutos. Entonces, ahí veo que estuvo muy cerquita de activarlo, chicos, ¿vale? Estuvo a menos de medio pip, diría yo, para activarlo. Y ya en la temporalidad de 5 minutos, ustedes saben, yo buscaría exactamente lo mismo. Vamos a ver, ahí es donde llega casi a activar el orden en quiebre en 15 minutos. Y aquí en 5 minutos yo nuevamente vuelvo e identifico la estructura, aquí marco el último higher low esperando un rompimiento y la formación del dibujito. Eran aproximadamente, chicos, desde el rompimiento de estructura hasta el posible vacío eran más o menos unos 19 pips. ¿Qué pasó? Vamos a ver, adelantemos un poquitico porque vamos a ver que el mercado sí rompe la estructura. Ahí con esa última vela rompe la estructura. Pero me quedaban muchas dudas, chicos. ¿Dudas por qué? Regresémonos a la temporalidad de 15 minutos. Si yo trazo un Fibonacci, chicos, teniendo en cuenta este inicio del vacío y ese final del vacío, aquí, chicos, había otro vacío. Que si yo trazo un Fibonacci me voy a dar cuenta que tenía buena zona de descuento. Entonces, eso en primera instancia me generó dudas. Luego, la acumulación desde Asia, desde gran parte de Asia, me generó duda. Entonces eran dos cosas, chicos, que si bien podría funcionar, también me generaba cierto tipo de desconfianza para operar ese rompimiento de estructura que estaba viendo en ese momento. Solo bastaba que el mercado regresara a activar el orden en quiebre, ahí lo activa, ¿cierto? Incluso yo alcancé a trazar mis puntos. Vamos a ver, yo alcancé a trazar mis puntos, chicos, un objetivo posible que era el vacío de la temporalidad de 15 minutos y no me gustó, chicos, ¿vale? Por los dos motivos que les acabé de dar. Sin embargo, ya cuando me levanté a Nueva York, vi que el mercado sí quedó consolidando un buen tiempo aquí, chicos, más o menos unos 45-50 minutos, pero sin embargo dio un buen movimiento bajista. Chicos, miremos que en última instancia, antes de empezar Nueva York, el mercado sí llegó hasta el vacío, ¿vale? Pero repito, esa entrada no la tomé por la misma razón básicamente que no tomé la entrada en Nueva York y que muchos de nosotros tampoco las tomamos, porque habían ciertos motivos que estaban alrededor del setup que no me generaban plena confianza, ¿ok? Entonces ya lo que pasó cuando nos despertamos a Nueva York fue que el mercado, vamos a adelantar un poquito, que el mercado, chicos, ahí empezó Nueva York, que el mercado, muchachos, activó el vacío que yo tenía pronosticado como posible zona de llegada, ¿cierto? En la temporalidad de 15 minutos. Y en ese punto, chicos, yo encontré esa confirmación en la temporalidad de 15 minutos. Listo. Utilicé 15 minutos porque para mí la estructura claramente es alcista, ¿vale? Entonces, recuerden que para mí la estructura es casi como una confirmación en la temporalidad de una hora. Si es clara, es casi una confirmación de una hora. Entonces yo lo que yo busco es implementar 15.5. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, teníamos ahí la confirmación activada de 15 minutos hacia las compras. ¿Listo? Vamos a adelantar un poquito más porque creo que fue en esta zona en donde identificamos de igual forma un order block hacia la venta. Entonces miren que así como teníamos confirmaciones hacia la compra a favor de la estructura,
también teníamos confirmaciones hacia la venta en contra de la estructura, buscando una venta como posible retroceso, ¿vale? Tengamos en cuenta que el día de hoy, chicos, tenemos varias noticias importantes por allá a mediodía, después de mediodía, que si bien no alteraron tanto el mercado o no le dieron tanta liquidez al mercado, obviamente sí lo que hace es como retenerlo un poquito, ¿cierto? Eso pasa algunas veces, no siempre, ¿ok? Entonces, en ese sentido, chicos, y luego de activar tanto la confirmación de 15 minutos para la compra como para la venta, teníamos que en 5 minutos el mercado debería romper, primero que todo, este último punto estructural, ¿cierto? Que era nuestro order block hacia la compra, order block en quiebre, hacia la compra. Y hacia la venta teníamos este otro punto estructural, chicos, lo teníamos marcado incluso. Miremos que aquí casi llegó a romperlo, pero sin éxito, ¿cierto? Entonces, en ese punto, chicos, estamos esperando y observando a ver qué hacía el mercado para ver qué decisión tomábamos. Podría ser cualquiera de las dos. Voy a retroceder un poquito más. Digamos que cuando estaba ahí, justo a mitad de camino de ambos rompimientos, podría ser perfectamente, chicos, cualquiera de las dos. Romper el orden en quiebre hacia la venta y hacer posiblemente un dibujito, era una posibilidad, o romper el orden en quiebre hacia la compra y hacernos el dibujito hacia la compra. Esas eran las dos posibles hipótesis que nosotros estábamos manejando, ¿vale? Ya estábamos observando el mercado a ver qué terminaba de pasar. Yo les decía también que así como podría ser esas dos hipótesis, podría ser cualquier otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, terminar acumulando toda la sesión de Nueva York sin mostrar una dirección clara. Podría también venir aquí, manipular el low de Londres y luego irse hacia la compra. Perfectamente. Incluso, chicos, podría también aquí venir a activar alguno de estos órdenes e irse hacia la venta. Vale, son muchas hipótesis las que se pueden hacer. Sin embargo, esas eran nuestras dos hipótesis principales. ¿Vale? Lo que vimos que terminó pasando fue que el mercado tomó una pequeña dirección alcista y vemos que en ese punto, chicos, cuando llegó a esos altos, que se acercó mucho al rompimiento de estructura hacia la compra, me voy a pasar a 15 minutos porque aquí Patri, chicos, identificó este order block, que me pareció muy válido también. Un order block clásico hacia la venta, ¿cierto? Que me generaba un poco de desconfianza, que para encontrar el dibujito, que esta estructura, chicos, no es tan clara, ¿vale? Que los puntos estructurales aquí tal vez no son tan claros y saldrían un poco forzados, ¿vale? Eso me generó un poco de desconfianza, pero sin embargo entonces decidimos seguir observando a ver qué continuó haciendo el mercado. Y lo último que vimos que hizo, chicos, fue que el rompimiento de la estructura se llegó a concretar, ¿cierto? El rompimiento de ese order block en la temporalidad de 15 minutos se concretó, chicos. Entonces teníamos en una hora estructura alcista, casi una confirmación. En 15 minutos activación de este vacío que estaba por acá atrás, ¿cierto? En 15 minutos. Y en 5 minutos ya teníamos el quiebre del order block y el rompimiento de la estructura. Solo esperábamos un posible retroceso para tal vez posicionarnos en una compra si es que nos convence. En ese momento, chicos, cuando yo vi el rompimiento, les dije, muchachos, me voy a quedar fuera. Voy a continuar observando. Hay varias cosas que no me gustan, que así como pasó en Londres, no me gustaba esto. Tampoco me gustó, chicos, esa consolidación. Fue un movimiento bastante lento. Miren que le tomó prácticamente el horario operativo de Nueva York para hacer ese movimiento. Fue un movimiento, chicos, demasiado lento. Vamos a ver. Básicamente, chicos, le tomó más o menos unas 2 horas para moverse. Desde este punto hasta este punto les tomó 2 horas. Entonces, eran cositas, chicos, que me generaban un poco de desconfianza. Sin embargo, en ese punto yo les dije, perfecto, chicos, para quien tal vez le convenza ese rompimiento, esa entrada, les dije, listo, un posible objetivo sería más o menos por aquí, vamos a 15 minutos, un posible objetivo sería más o menos aquí, a final del vacío, de este vacío de la temporalidad de 15 minutos, podría funcionar, teniendo en cuenta que también habían, perdón, me pasé una hora, chicos. Entonces un posible objetivo era el final de este vacío, ¿cierto? Que estaba más o menos a 18 pips, creo. Vamos a ver. Mentira, más o menos 16 pips.
aunque teniendo en cuenta que también habían o podrían haber PLs intermedios, ¿vale? Que estaban a un poco menos de pips. ¿Qué no me gustó tampoco, chicos? Aquí va la segunda cosa que no me gustó, y fue que al yo manejar un stop loss, bueno, ahí se quitó el replay, vamos a ponerlo aquí, justamente donde se da la activación. Entonces, al yo manejar un stop loss, chicos, promedio, como el que siempre manejo, ¿cierto? Digamos más o menos 13.5 pips, quedaban por fuera del stop loss zonas importantes, ¿cierto? Como posiblemente este order block, posiblemente también este order block e indudablemente también estos lows. El low creado en Londres y también el low de Nueva York. Posiblemente debajo de estos lows, chicos, pueda haber liquidez. Entonces, ese fue el segundo motivo por el que no entré, me generó desconfianza y preferí seguir observando. Incluso varios de ustedes también prefirieron seguir observando, chicos, porque desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no es una entrada que se parezca mucho al modelo de entrada que siempre hago, que siempre hacía en los backtesting y que siempre hago en vivo. Recuerden que para mí, chicos, eso es muy importante. Y vean, chicos, que por ejemplo aquí se dio perfectamente mi dirección, pero a pesar de eso no entré. Pero no importa, a mí no me importa el resultado, chicos, a mí me importa las sensaciones que yo siento a la hora de tomar un trade. Eso para mí tiene mucho más peso que simplemente un resultado. Un resultado lo puede tener absolutamente cualquier persona, pero saber identificar las sensaciones y las emociones antes de tomar un trade los considero mucho más importantes, chicos. Entonces, en ese punto teníamos la activación del orden en quiebre del lado contrario, súper bien. Tal vez unas posibles compras para algunos, para mí no. Y vamos a ver cómo se terminó de desarrollar el mercado, porque ya terminó la sesión, chicos. Vemos que el mercado continúa más o menos en la misma zona de la activación del orden en quiebre. Bajó un poco, ¿cierto? Casi hasta la mitad del stop loss. Sin embargo, chicos, desde mi punto de vista, no es una buena oportunidad. O no es una oportunidad de alta probabilidad, ni una oportunidad en la que me hubiese estar dentro. ¿Ok? Entonces, chicos, ese es el postmercado del día de hoy. Fue una muy buena sesión de Nueva York porque nos puso a prueba, ¿cierto? Porque nos retó a identificar emociones, a analizar completamente el contexto del setup, si nos convencía o no, si nos daba confianza o no. Entonces, ese tipo de sesiones, chicos, nos enseñan muchísimo. No tenemos profit, ¿cierto? Obviamente no tenemos profit, pero cumplimos nuestro plan, supimos identificar nuestras emociones y sensaciones y cumplimos todas nuestras reglas. Por ende, chicos, fue un día muy ganador, ¿vale? Entonces, muchachos, ese fue el postmercado del día de hoy, chicos. Espero les sirva.